Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, para incursionar en la inteligencia artificial, la biotecnología, el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. En la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez a los observadores. Esta vez estamos desde Barcelona. Mi querido amigo Lucho, que siempre me acompaña, no puede estar hoy día. Seguramente tiene un chuchaqui académico, es decir, leyó demasiados libros y no pudo amanecer con suficiente fuerza para estudiar. No, más allá de la broma, le tocó unas clases no programadas, así que ya que nuestra invitada de ahora está en Barcelona, pues no podíamos posponerla. Bien, tenemos ahora en nuestro estudio a Consuelo González con el tema Que suena en el asfalto. Consuelo, preséntate, cuéntanos quién eres. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Mi nombre es Consuelo González. Yo soy antropóloga social. Nací y estudié antropología en Chile. Soy del sur de Chile, de la Patagonia, de Punta Arenas. Y me he dedicado al estudio etnográfico de las movilidades, de las migraciones internacionales. A lo largo de mi carrera, estudié un máster en Holanda, en Países Bajos más bien, en geografía humana. Luego que empecé a acercarme desde la antropología a los estudios urbanos, decidí profundizar en la geografía humana y la geografía urbana. Y ahora estoy en Barcelona trabajando en mi doctorado también en geografía. ¿Ya? Geografía. Interesante el tema. Y Sí. vamos a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y con esto comienza la primera y profunda pregunta del día. Dime, Consuelo, ¿te maquillas o no te maquillas? Eh, Ya te esperabas a otra. veces. Esa es la idea de este programa, ya que no tengo un amigo Lucho, no me queda más que improvisar las ideas esplendorosas de esta mañana. Cuéntame. ¿De verdad? Claro, nuestra audiencia está interesada en Eh, saber todo. yo dije, ¿me mandaron otro guión? Eh, nada, ¿qué? Si me maquillo o no me maquillo. ¿Sí? Me maquillo un poco, sutilmente a veces, sobre todo cuando tengo que salir, cuando estoy en casa no tanto. Y ¿Ya? alguna ocasión especial me gusta maquillarme más, pero no tengo idea cómo hacerlo, así que no me es tan fácil. Algo sencillo siempre. Me gustaría ¿Sabes qué? aprender, sí. De hecho, me gustaría hacer algún curso o algo, pero todavía no. Sí, a mí me encanta, ¿sabes? El maquillaje, o sea, me parece una cosa Es muy muy entretenido. bonita, muy divertida. Yo no tendría ningún problema en maquillarme, es como que por el tema de la masculinidad uno no tiene hábitos, nadie le enseña, Mm, pero no me molestaría para nada. Bien, y como vieron, iniciamos con una pregunta de profundidad filosófica y ahora sí vamos a las preguntas superficiales, ¿no es cierto? La quebradilla de Alto Hospicio se encuentra sobre una quebrada rellena sobre basura que al mismo tiempo es una ciudad declarada multicultural, algo que me pareció tremendamente irónico, ¿verdad? Porque la pobreza en condiciones de asentamiento y migración no es de alguna manera siempre multicultural, es decir, la gente se encuentra como puede, sobrevive como puede, conoce a quien puede, aprende el idioma que puede. Un poco esta sería la primera pregunta, pero previamente espero que nos pongas un poco en contexto de esto ajá. de la quebradilla, ¿verdad? Ya, listo. Dinos. Sí, bueno, la Quebradilla es un mercado, una feria al aire libre de más de 1 kilómetro de largo. Es una de las ferias más grandes de Chile y está ubicada en el extremo norte de Chile, la región de Tarapacá. Esa región, bueno, y dentro de la región, la ciudad donde está la Quebradilla se llama Alto Hospicio.
Es una región fronteriza que tiene frontera con Bolivia, pero como, bueno, todos más o menos sabemos, la geografía de nuestro continente, ¿no? La región más al norte de Tarapacá también tiene frontera con Perú y más al sur tenemos frontera con Argentina. Entonces, es un territorio que históricamente ha sido permeado por diversas culturas, ¿no? Eh, Tu pregunta, claro, esta comuna, esta ciudad, Alto Hospicio, es una ciudad muy nueva, como en términos urbanos, ¿ya? Empezó a crecer muy rápido desde mitad de los... A inicio, o sea, en los 80 eran solo parcelas y que población aymara bajó a esta ciudad para establecer ciertas chacras, pero luego ya en los años 90, por distintos procesos urbanos que sucedieron en la ciudad que está contigua a Alto Hospicio, que es Iquique, que es la capital regional, que es la que tiene costa, qué sé yo, empezó, o sea, se dijo que no existía suelo disponible para seguir construyendo vivienda social en Iquique, en la ciudad contigua. Por lo tanto, empezaron a erradicar, bueno, y además empezaron a erradicar muchas poblaciones de asentamientos informales y se empieza a desarrollar la minería también en la región del norte, entonces mucha gente empezó a llegar al Alto Hospicio y desde los 80, que eran parcelas, desde hasta fines de los 90 empezó a crecer exponencialmente. Y de hecho, Alto Hospicio es una de las ciudades que sigue creciendo todavía. Actualmente tienen más de 150.000 habitantes. O sea, pueden imaginarse la cantidad de gente que llegó en un periodo súper corto. Por la imagen que nos mostraste en la ponencia, ya les voy a contar a nuestra audiencia algo de esa ponencia. Es una zona desértica. En pleno desierto de Atacama, o sea, sí, como te puedes imaginar un desierto, o sea, No, no es Las tierra. Vegas, pero, pero parecido, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo Alto Hospicio, porque, bueno, Iquique está en la costa, tiene la playa y qué sé yo, y Alto Hospicio está muy cerca, pero separado por un farallón costero, por una especie de como montaña. Y claro, como fue una ciudad que creció tan rápido, que le hicieron sus mismos habitantes, o sea, el Estado llegó mucho después a planificar esa ciudad, a invertir en infraestructura, qué sé yo. Eh, claro, o sea, básicamente es desierto y montañas, y ahora, claro, ya con el tiempo obviamente se ha invertido en áreas verdes y qué sé yo, más infraestructura, pero sí, bastante inhóspito, un territorio hostil y difícil también de habitar. Ya, entonces ahora sí podemos volver un poco a Ya. esta idea de por qué o sea, por qué le declaran, a mí me hizo chistoso, ¿no? Le declaran multicultural, digo, o sea, está sobre un basurero, hay mucha pobreza, es un desierto y es multicultural, o sea, es como que, ¿qué pasa ahí? Claro. Bueno, pero eso también de que sea, que esté sobre, o sea, que sea una quebrada rellena, que rellenaron con basura para hacer la planicie, para hacer la feria, y qué sé yo. Claro, eso demuestra también de cómo toda la ciudad también creció y se desarrolló de manera autogestionada. O sea, la gente se organizó y claro, el Estado llega a tratar de administrar esta feria, pero básicamente la ciudad se hizo a sí misma. Y bueno, es multicultural porque fue desde el municipio declarada como multicultural. Ahora, ¿por qué? Claro, porque uno diría, sí, cualquier lugar que tiene migraciones es multicultural o como no sé, como la línea que tú comentabas. Pero yo creo que, bueno, son varias cosas. Tarapacá en la posición geográfica ha sido un territorio, o el norte de Chile, o la zona, esa zona andina, ha sido un territorio en disputa. O sea, hasta hace poco, hasta la Guerra del Pacífico, que eso terminó en 1880 por ahí, ese territorio era peruano. Iquique, Tarapacá, esa zona donde está la quebradilla. Bueno, también a mediados de los 90 y bueno, durante la dictadura militar también empezó a haber mucha migración de población indígena, quechua y aymara hacia las ciudades, hacia Alto Hospicio, hacia Iquique. También con el desarrollo de la minería hubo una importante migración interna de las otras regiones del sur del país hacia Alto Hospicio.
Y además la migración internacional que hemos empezado a recibir ya hace un par de décadas. Entonces, finalmente, claro, en este territorio desértico, sí termina siendo un punto de reunión de diversas culturas que han venido de diversos puntos del continente. Y sobre todo, bueno, la institucionalidad, sobre todo declaró la ciudad multicultural por su población indígena, aymara y quechua. Mm. Pero que obviamente la diversidad no es solo esa en esa ciudad, o sea, con la migración también de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de República Dominicana. Entonces, y también de nuevo, es una región fronteriza donde constante, o sea, donde ha habido una movilidad transfronteriza que también se remonta a tiempos preincaicos. Entonces, eso hace que también la movilidad, la circulación de personas, sí sea un territorio que ha estado conectado con muchos otros lugares. Mm. Y por ahí va la multiculturalidad. Ya. Oye, un poco en el documental que presentaste, ahora sí para la audiencia comentarles que em, Consuelo presentó su ponencia en el segundo simposio, las narrativas de los sonidos, esta vez enfocadas en los sonidos de la migración, que al finalizar esta entrevista les daré algún detalle mayor. Pero ahí nos mostraste fragmentos del documental y lo que me Mm, encantó es algo que nos une a todos, ¿no? Es decir, mercado y cumbia parece ser que están juntos en toda Latinoamérica, ¿no? Y mucho esta cumbia sureña del Perú que ha pegado en todas partes, ¿no? Porque me parece que en Argentina tuvo sus efectos, su versión mm, de esta misma cumbia, sí, me parece que sale del Perú. Alguna vez yo vi un documental, una película de hace muchos años, donde comenzaba esta cumbia a ser el fuerte a ser fuerte, muy dura en el Perú, y ahora la escuchamos en todas partes, ¿no? sí. Tenemos la cumbia, tenemos algo te mostraste las camisetas de fútbol que también me trajo ideas, ¿no? El comercio minorista, ¿verdad? Entonces, estaba pensando en cómo es esto de los sonidos, ¿no? O sea, cómo tú entendiste desde tu mirada esto de los sonidos, el que te quería preguntar los sonidos de las camisetas, ¿no? ¿Cómo suenan las camisetas? ¿Cómo suena el comercio minorista? Y un poco la idea para nuestra audiencia es, imaginen todos que la ciudad no tiene ni un solo sonido, es decir, que no Mm, oye nada, que no existen los sonidos. Y de pronto, el único sonido que existe es el del mercado. ¿Qué escucharíamos? claro. Sí, es muy bonito pensar, hacer ese ejercicio, ¿no? Como imagínate no tener ningún sonido y solo concentrarte en el mercado. Bueno, es súper sensorial el estar en un mercado, ¿no? Como desde el roce de los brazos cuando vas caminando apretado con la gente, o imagínatelo también en el contexto del desierto, de cómo se levanta esa tierra, cómo terminas todo empolvado. Los diversos también olores de fritura, de sopa, de caldo, de guiso, o sea, se vende mucha comida también ahí. Y claro, la cumbia, y allá le dicen la cumbia nortina, porque claro, es del norte, desde esa posición, y se escucha mucho, y es muy interesante también, eh, como yo diría que es propio del norte de Chile también, porque no sé si tú sabes, pero Chile es uno de los países que escucha más reggaetón en Latinoamérica. Ah, O sea, ¿no? el reggaetón ha dominado como todos los espacios sonoros, urbanos también de la calle, las radios, y el norte sigue siendo una mixtura, obviamente, se escucha mucho reggaetón a donde va, y Alto Hospicio también, no solo la Quebradilla, ¿no? Como Alto Hospicio tiene muchos lugares de mercado al aire libre, también el clima lo permite, ¿eh? Y entonces tú vas por la calle y nada, es una experiencia sonora muy rica, porque escuchas, o sea, los gritos también de los vendedores. O sea, eso, el fragmento que mostramos en el documental, yo traté un poco como de elegir un fragmento que pudiera reflejar eso, ¿no? Como también el juego de palabras para vender los productos. Imagínate en una feria de 1 kilómetro de largo, tienes que encontrar la manera de llamar la atención, ¿no? Entonces,
Los gritos, la música también, hay músicos que van a tocar, hay, no sé, un día que nos encontramos que también será en la película, un chico con un cello, era de una orquesta, el chico estaba tocando ahí en el medio sentado en una caja con los perros a los lados y tocando unas canciones maravillosas, las chicas con su guitarra, las personas también con muchos parlantes. em, Sí, y bueno, ya hasta hace un tiempo atrás, antes de la digitalización de la música y todo eso, era un temazo también en la venta de CDs, de cassette, de pendrive, ¿no? Como también era un espacio donde se iba a comprar mucha música que venía de otros países y que al final esos mercados eran las oportunidades que tenías para poder comprarlas, ¿no? Como ahora ya todo se descarga y es más, eso ya no tenía tanta fuerza, pero ese chico que vende camisetas ahora, antes, claro, antes vendía música. Ah, y el sonido de la ropa, ¿no? Sí, Y el esto sonido el sonido de los, es que sabes que a mí me pareció muy interesante el simposio porque, claro, o sea, quizás me hace falta más ponerme en esa, como hacer ese ejercicio, ¿no? Pero los toldos, por ejemplo, toda la feria se arma con toldos de plástico, esos toldos, ¿sí? ¿Se entiende? Como carpas sí, de sí, sí, sí. plástico azul. Y claro, esta quebrada está en una montaña, está elevada, entonces uno puede ver el mar y puede ver la otra ciudad. Hay mucho viento, por lo tanto también, o sea, se levanta tierra, pero también, claro, se mueven todas esas carpas. El sonido, claro, de todos los productos, los fardos también que traen mucha ropa de segunda mano, que vienen fardos en pacas gigantes, y que, por ejemplo, todos los martes llegan las pacas y se sabe que se van a abrir, y toda la gente, o sea, tú para encontrar algo ahí tienes que tirarte al piso y rebuscar. Los niños también, muchos niños. Eso, ahí sí, tú me vas inspirando a recordar esos sonidos, pero es un ejercicio súper bonito. Claro, nosotros concluimos ya entregamos el informe de investigación de un libro que se llama La narrativa de la escucha, que justamente era cómo contar una historia solo desde los sonidos. De ahí Mm, surgió el simposio anterior. Y ahora tuvimos la suerte de contar contigo y con gente impresionante que nos da una mirada de los sonidos, porque estamos poblados de sonidos, pero no lo sí. vemos. Una cosa que descubrimos, aunque, o sea, uno descubre lo que ya, lo que es obvio a veces, ¿no? En la investigación, es esta relación extraña entre los sonidos y los olores, por ejemplo, porque yo te pregunté de los Mm, sonidos y si te vino un olor, sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy alhaja, ¿no? Porque tú ves comida y obviamente recuerdas, te da ganas de comer, pero no te llega con la fuerza, con la sensorialidad que te viene con el sonido, ¿verdad? El Mm, sonido, no sé, ¿qué sonidos de comida recuerdas? claro. El burbujeo del aceite caliente. Sí. Cuando uno lanza así una empanada o algo a freír, ese sonido es tan rico. Y es nuestro sonido cultural por excelencia, porque no lo Claro. encuentras en Ah, otras partes. Estaba en Berlín, y yo no recuerdo, por ejemplo, el olor de Berlín, pero sí el sonido de los rieles, ¿no? Sonido lo tengo mm, dándome las vueltas, o sí. el sonido, la mezcla del sonido del metro con el del centro comercial, ¿no? Sí, hay los cantos gitanos en Sevilla, que es lo que me acuerdo, ¿verdad? Pero no me acuerdo tan fielmente el olor, por ejemplo, de los naranjos, ¿verdad? Entonces, pero hay este juego de olores y Sí, y sonido. sí. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, yo no soy de Santiago, pero estudié en Santiago muchos años y trabajé ahí también. Y yo soy de Punta Arenas, entonces tenía que tomar un avión para llegar. Y me acuerdo perfectamente cada vez que aterrizaba a Santiago y se abrían las puertas del avión, el olor a Santiago. Y es un olor que también es difícil de describir, ¿no? Obviamente tiene que ver con la contaminación, el cemento, ¿no? Pero como las ciudades también tienen olores particulares. Berlín también tiene un poco eso como bastante oscuro, sucio, ¿no? Entonces, o depende también de la estación del año en que estés, como qué olores vas a sentir. Claro, pero es parte de nuestra existencia humana, Sí,
Sí. riqueza cultural que la descuidamos. Bien, aquí vamos a ir a la siguiente sección de nuestro programa, Tecnomúsica y Tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y vamos a escuchar una canción que la encontré ahí buscándola sobre una canción que la pusiste, una cumbia sureña que la pusiste en el documental de un señor o sea, tan parecidos a nuestra tecnocumbia y a nuestros cantantes, mismo vestido, misma postura, mismas voces, sin esas voces tan distintivas, sin tratamiento, sin educación musical, ¿no? Pero tan propias del sector. Se llama Sósimo Sacramento. ¿Cómo no voy a llorar? Sósimo Sacramento, ¿le conoces tú al Creo cantante? que Por si no. acaso. Pero es la misma canción que está en el, Sí, sí, en el, en el video, y lo encontré y me pareció divertidísimo como para esto. Antes de continuar, y un poco mencionando este tema de la cumbia, esta relación entre alegría y tristeza, ¿no? Eso es Mm. algo fascinante que está en el estudio que te comento que hicimos, porque nos vimos obligados a pasar por acá para entender este tema de los sonidos, ¿no? Como la música, la estructura musical, el ritmo es alegre, pero las letras son absolutamente todo lo contrario. Desamor, pero ¿Cómo no voy a tragedias llorar por amorosas. ese mal amor? O sea, no pasa nada alegre, que también me parece que es fruto una expresión musical de esa combinación entre sobrevivencia, de sobrevivir y tristeza, ¿no? ¿Cuál fue tu Mm. experiencia como investigador ahí en la zona? Sí, no, y claro, y como ese, también ese es como, a pesar de que la música, el ritmo es tan animado, igual genera como un letargo, ¿no? Como también como una sensación de, bueno, lo que decía sobre la música y lo de Berlín, quería comentarte que se me vino a la cabeza también, claro, como lo importante que es la cumbia para nosotras, pero también cuando tú recuerdas los sonidos de Berlín decían los trenes, ¿no? Y cómo, por ejemplo, los trenes y este tipo de sonidos han servido para la música en Alemania, para la música techno, por ejemplo, y la música electrónica, como y hay un DJ que me gusta mucho que se llama Paul Kalkbrenner, un alemán, que él fue el primero, o no sé, uno de los primeros, que empezó a usar, o sea, él grabó los sonidos de los metros, de las puertas, de los trenes, de los rieles, y empezó a crear o sea, hizo sus propias músicas de techno con ese tipo con los sonidos de la ciudad, y me parece genial. Ahí me pasas por WhatsApp, Te lo porfa, paso. para escucharle. Sí. Bien, y ahora vamos a la siguiente parte, ¿no? Me gustaría que me cuentes un poco de tu experiencia con los repartidores en Berlín, que fue otra parte de tu investigación, ¿no? Y esto de seguirles en la bicicleta, por suerte, me pareció lindísima la investigación y la idea de acompañamiento, ¿verdad? Mm. Además, un cambio, ¿no? Yo supongo que en el mercado seguiste a pie el proceso, ¿no es cierto? Que con un tema un poco de inseguridad en Berlín debe haber sido un cambio muy, muy, muy radical, ¿no? Así que cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia de investigar en dos ruedas? Sí, sí, un desafío. Bueno, cada investigación, cada lugar tiene sus propios desafíos. Obviamente, en Alto Hospicio la quebradilla fue una investigación colectiva, llevamos muchos años investigando ahí en la ciudad, entonces habían otras redes, otras confianzas, otros lazos. En Berlín yo llegué a hacer fue mi tesis de maestría, yo hice la investigación sola, no era la ciudad en la que vivía tampoco, así que me fui a hacer el trabajo de campo ahí y bueno, también el tema un poco surgió por la situación en la que se encontraba el mundo en ese minuto, que fue la pandemia. Entonces yo venía estudiando las movilidades, las migraciones y quería hacer un tema, una investigación en esa línea, pero bueno, llegó la pandemia y en la universidad me dicen, bueno, no te preocupes, como puede ser una tesis de archivo o trabaja con otros datos, con datos secundarios, y yo así como, no. A mí, la parte más entretenida de la investigación es salir a la calle para mí. O sea, si me dicen que no hay trabajo de campo, me muero de aburrimiento. Entonces dije, bueno,
¿Qué podemos hacer para poder seguir investigando y sin dejar de salir? Y ahí surge el tema también, obviamente, fue muy relevante en pandemia de los repartidores, de todo lo que se dio, empezó a darse por el delivery, por las aplicaciones, y es así como entré como en este tema de las plataformas digitales, y me enfoqué fundamentalmente en los repartidores de comida por aplicación. Y claro, y ahí empezó el desafío también, es como, bueno, yo hago estudios etnográficos, hay que estar ahí, hay que acompañar, y si ellos estaban en movimiento, yo también iba a tener que estar en movimiento. Lo más terrible, creo yo, fue el frío, porque empecé mi tesis en octubre, o sea, mi trabajo de campo creo que empecé en octubre, en septiembre, y todavía había primavera, pero terminé en diciembre, y, o sea, nevando. -5 grados bajo cero, y ahí estaban los repartidores, pero, y también, bueno, no es tan, ahí uno cuando empieza, o sea, cuando los empecé a acompañar me di cuenta que no es tan exigente en términos físicos de velocidad ni de nada, pero sí de resistencia, porque hacen turnos de 6, 8 horas, a veces de 4 horas, depende, pero eran 30 kilómetros, así como nada, y ellos también tienen que subir en Berlín los edificios no son muy altos, pero nunca, generalmente no tienen ascensor, entonces era andar en bicicleta y además subir el paquete hasta el piso 5 sin ascensor con la escalera. ¿Y qué tal? ¿Qué tal las piernas? O sea, tienes unas Bien, no, piernas llegué mucho más delgada, de boxeador ya. super fitness el terreno. No, pero sí, agotador, y también el también ir descubriendo cuál es tu equipo, qué ropa te conviene más, o sea, ellos me orientaban, me ayudaban, ellos tenían también uniforme, algunos, pero, pero sí, es agotadora, pero claro, muchos migrantes recién llegados, porque yo me enfoqué claro, trabajadores latinoamericanos, y en ese minuto también en Alemania se han abierto Working Holiday visas, ¿sabes? Esas visas de trabajo. Entonces, hay una migración reciente de Latinoamérica también que se van a estudiar, qué sé yo, y los trabajos de plataformas no tienen muchos requisitos para empezar a trabajar. Entonces, es un trabajo de puerta de entrada, donde había muchos chicos que estaban trabajando en eso, y obviamente también muchos que perdieron sus trabajos por la pandemia, y lo del delivery seguían dando, entonces también era como era una opción. Ujú. ¿Caídas? ¿Sufriste caídas? Sí, parece que sí, pero nada grave. Era con la cámara también, eso fue otra, porque era o sea, para registrar los acompañamientos era con cámara, así que tenía una GoPro, las pruebas y errores de engancharla a la bicicleta, después ponerme en la frente, después se las pasaba a ellos, los fuimos cambiando, así que tengo un registro, pero no, por suerte no me pasó nada. No me caí, ni tampoco ninguno de los chicos con los que estaba se cayó. Uno perdió un pedal en un momento, otro chico también tenía una lesión en la rodilla, también de tanto, o sea, no todos eran tan jóvenes también, entonces, claro, después de una edad ponerte a andar en bicicleta tanto y tantos kilómetros diarios, uno que tenía una lesión en la rodilla ya se había hecho polvo en la rodilla y así. Pero bueno, la investigación era sobre repartidores latinoamericanos, y la idea era entender un poco cómo ellos se apropiaban o le daban sentido a los lugares en este trabajo en movimiento. Y, mm, y bueno, ahí también bastante distinto a la feria, que era todo, el trabajo de repartidor era todo lo contrario a ir a una feria, me parecía, era un trabajo sumamente monótono, ¿no? Como siempre lo mismo, o sea, siempre pedaleando sin hablar con nadie, como un caballito de carrera, ¿no? Que tienes que ir ahí hora tras hora, y normalmente también los restaurantes son más o menos, se repiten, más o menos son los mismos, tú sigues una ruta, pero generalmente, o sea, yo creo que principalmente lo más difícil de ese trabajo, además del frío y de la exigencia física que requiere y todo, era también cómo lidiar con esa monotonía en tus turnos de trabajo. ¿No escuchan música mientras pedalean? Sí, obviamente, bueno, no todos, pero sí, esa era una estrategia para superar ese aburrimiento, pero claro, hay que tener cuidado también, no,
creo que en Berlín oficialmente tú no puedes estar con audífonos si andas en bicicleta, pero obviamente la mayoría de hombres, también entrevisté mujeres, pero las personas en general escuchaban música, escuchaban podcasts, porque en un momento te dices como, ya estoy aburridísimo de escuchar música horas y horas, ya no sabes qué escuchar, o sea, y ya ahí escuchaban podcasts, pero también los ¿Qué sonidos ahí podcast en particular. escuchaban? ¿Ah? ¿Qué podcast escuchaban? Había un chico que escuchaba como podcast, por ejemplo, políticos de Uruguay, él era uruguayo, y escuchaba como un podcast como que escuchaba como de los países de origen. Ya, Pero, iban Unidos. los sonidos, sí. Ya, y otra cosa, claro, y ahí era una cosa, el tema de los sonidos también era muy interesante porque ninguno hablaba alemán. Creo que es muy poco. De los que yo entrevisté, había uno que hablaba un poquito de alemán, pero en general, obviamente, si hablas alemán, puedes acceder a un trabajo con mejores condiciones, ¿no? Entonces, incluso habían chicos que no hablaban inglés. Entonces, como también como ese sentimiento de desconexión, un poco como del lugar y del momento, porque claro, sí hay sonidos, pero, o sea, escuchar hablar alemán son sonidos particulares que no estamos acostumbrados y son sonidos finalmente porque no entienden, o sea, no entienden nada, ¿no? Y es Y, mm, difícil para y es, el incluso. ¿ah? Berlín es difícil para el turista incluso, es decir, Sí, la señalización, tú preguntas a alguien, no te contestan, entonces, sí, excuse me, ¿cuál excuse me? Nada, no sí, te sí, contestan, sí. es duro. Sí, entonces, claro, eso era complejo. Entonces, como que un poco, claro, muchos me decían así como, se me va la cabeza, como como que te disocias al final, ¿no? Como estás en la bicicleta haciendo algo tan monótono, escuchando música, qué sé yo. Yo soy súper curiosa, por ejemplo, a mí me encanta poder caminar por la calle y entender lo que está hablando la gente. Y allá, haciendo eso, o sea, allá en un país que no dominas el idioma, claro, no te puedes conectar, no te puedes vincular. Y ahí los encuentros, esos como encuentros fugaces que tenían ellos entre repartidores, eran súper relevantes. O sea, una luz en rojo y te encuentras con otro repartidor, te miran las caras y pueden hablar un poco porque le reconoces que hablan el mismo idioma, o incluso, bueno, intercambiar un par de palabras. Generalmente los trabajos de plataforma son trabajos de migrantes, entonces tampoco es que encuentren muchos alemanes trabajando en eso. Eh, no sé, detenerse unos momentos en la vereda o fuera del restaurante, como esos momentos de encuentro entre repartidores eran súper relevantes y ellos como que los iban como intencionando, ¿no? Como que siempre iban mirando a ver a quién te encontrabas, si podías saludar, si podías detenerte. Eso, eso yo creo que era como momentos como importantes también en las rutas, en la jornada. Bueno, ahora vamos un poco contigo. ¿Cómo suena tu espacio? Podemos decir que un latino en Berlín o en Barcelona tiene sus propios sonidos. ¿Sí? ¿Cuáles son tus espacios sonoros? Uy, no sé. Ujú. Yo estoy acostumbrada a hablar de la otra gente y no de mí. Sí, sí, ese, No, pero ya sabemos, eh, se nota que te encanta hablar del resto. ¿cuáles son los sonidos de los latinoamericanos en Barcelona? ¿O cuáles son no sé. Bueno, aquí también el tema de los acentos y las distintas, o sea, todos compartimos el castellano, ¿no? Pero también es una ciudad súper diversa y, y es común encontrarse con chilenos, con ecuatorianos, o sea, con gente de todas partes y es muy bonito también eso. A mí me encanta, por eso también valoro mucho estar viviendo acá ahora, que antes estuve viviendo en Países Bajos que no entendía tampoco nada. Y ahora como el poder reconocer, ¿no? Como los distintos acentos y de dónde vienen, incluso de las regiones que solamente cuando vas por la calle, y también aquí obviamente yo estoy en Barcelona, hablan catalán, y, pero nada, me pasa que, no sé, por ejemplo, a pesar de hablar el mismo idioma, también los distintos volúmenes de esos sonidos, de cómo la gente se comunica, ¿no? Como hay, eh, no sé, siento que los españoles también hablan muy fuerte, ¿no? Y se expresan, totalmente diferente a lo que vas a encontrar en Berlín, que cuando, o sea, si tú gritas en el metro o hablas en el metro, te van a mirar feo o te van a decir, por favor, que guardes silencio.
Eh, pero, no sé, a ver, pregúntame otra cosa, a ver qué se me ocurre. ¿Qué música escuchas allá? Ay, me gustan los boleros, pero también me gusta hasta hace tiempo he escuchado mucha música en castellano, como que no escuchaba tanta música en inglés, pero me gusta el rock, también escuché en mi momento reggae, me gusta la cumbia bastante. Yo me crié en la Patagonia y ahí teníamos mucho vínculo con Argentina más que con el resto de Chile. Entonces yo crecí con la cumbia villera, con el cuarteto, con la chacarera, por ejemplo, como ese folclore llegaba a Punta Arenas y que no llegaba al resto de Chile. Pero bien variado, también la trova me gusta. Me pasa por momentos también, momentos como ciclos, que uno tiene como ciclos musicales, ¿no? A veces uno se pega con alguien o con algo, con un género y luego te olvidas. También me gusta el reggaetón, pero no lo escucho en mi vida diaria, ¿no? Pero sí lo bailo, obviamente. O sea, ¿te gusta bailar? Me gusta mucho bailar, sí. Sí, Ah, sí, sí. ¿y qué sabes bailar? No, o sea, que sé bailar, yo puedo bailar de todo, creo, ahora. ¿Cómo lo ¿Bailas bailo? cumbia? ¿Bailas cumbia, salsa? Sí, bailo como me bailo, mira, me dejo guiar en la salsa, si tampoco es que yo pueda guiar a alguien y sea una experta, pero me defiendo, la cumbia, sí. Oye, y tú dices que viviste en la Patagonia, es decir, de ahí viene esta curiosidad, y además de una zona fronteriza. De ahí viene esta curiosidad por la migración y por la antropología. Sí, bueno, fue una búsqueda igual. Yo no sabía muy bien qué era la antropología y qué se hacía y qué se podía estudiar eso, en verdad. Y poca gente lo sabe también, como no es algo tampoco tan común. Pero sí, siempre fui muy curiosa, mi mamá también es profesora y es muy creativa, yo creo que también eso lo heredé como espíritu curioso también lo heredé de ella. Y tenía un tío, después descubrí que tenía un tío antropólogo, pero sí, siempre me llamó la atención como el conocer cosas nuevas, creo, como eso, como enfrentarme a situaciones nuevas. Y después descubrí que la antropología un poco era eso, pues entender y comprender la diversidad, estudiarla sin juicios, ¿no? Como lo que decía al principio de nuestra conversación, me acuerdo o sea, de este ejercicio de pensar en los sonidos, claro que también en antropología te enseñan a que tú tienes que extrañarte, ¿no? Que tienes que alejarte de lo común y de lo conocido para verlo un poquito desde afuera, ¿no? Como hay cosas que tenemos tan normalizadas y que hacemos sin pensar y como el ejercicio antropológico un poco es como alejarse de aquello. Y siempre o sea, eso es lo que uno empieza a pensar y hacer, qué sé yo, pero claro, eso no se hace, eso se tiene que hacer con todos los sentidos. Y generalmente la visión, como la vista, tiene tan dominado como nuestra manera de pensar, ¿no? Como me pasa, siento que, claro, ese ejercicio de extrañamiento también tiene que ser con la audición, con el sentido de escuchar y concentrarse en los sonidos, pero ese es quizás mi aprendizaje de esta conversación, que también es importante ser más consciente de aquello, ¿no? Sí, y me parece interesante desde que te conocí y miraba tu ponencia, veía yo esa fuerza analítica que tienes y por eso dije, a ver, ese es siempre nuestra mascarada de investigador, ¿no es cierto? O sea, racionalizamos todo, pero eso no somos. Ahora ya sabemos algo más de ti, ya sabemos que te gusta la cumbia y eso. Y te veo para la audiencia que la mira Consuelo en YouTube, va a ver claramente la incomodidad por las preguntas de este entrevistador. No me No, llega, está no, bien. pero bien, me alegro, gracias por compartir. Bien, vamos a ya cerrar esta entrevista y para cerrar esta entrevista quería pedirte que nos digas cuál fue el aspecto más relevante de este pequeño encuentro contigo, Sam. ¿Qué es lo que destacarías? Am,
Yo creo que un poco lo que te decía antes, me gusta mucho como que fue también para mí estar en el simposio que me invitaste, fue súper interesante por lo mismo, para poner, para obligarme o recordarme de hacer ese ejercicio de poner los sonidos como sobre el tapete, ¿no? Como no dejarlos como, no pensarlos como algo accesorio, sino que darle la importancia que merecen, ¿no? Como darle esa centralidad también en el análisis, en el momento de observar. Me gusta mucho los momentos en que a uno lo dejan pensando, ¿no? De cómo eh, enfrentar las investigaciones, también teniendo en cuenta la importancia de los sonidos y lo mucho que te pueden decir, ¿no? Como al final uno los da por sentado, a veces me pasa. Y obviamente ustedes no, porque se dedican a eso, pero eso me parece como volver a repensar y no olvidar la relevancia de los sonidos y también quizá me quedo con reflexionar cuáles son mis espacios, tu pregunta. Qué bueno. Quiero comentar que estamos intentando hacer con Mónica Bayuelo, que también fue, que tú le conociste, que también participó en el simposio, una investigación sobre justamente este tema de los sonidos del tránsito, ¿no? Entonces ahí te invitamos a participar si es que teníamos algún rato para hacerla un poco internacional la investigación, porque nos da mucha riqueza recoger estos sonidos humanos que no los Mm. escuchamos nosotros, ¿verdad? Que son estos sonidos tan poderosos de la gente que se mueve, ¿no? Entonces ahí te invito y te invito a venir a Ecuador a visitarnos como lo hizo Moni. Aquí le dimos un tour Ay, para... qué bueno, qué gana. Voy a ir a Chile ahora, voy a hacer mi trabajo de campo, voy a estar en Tarapacá. Ya. Y a ver si alcanzo a ir un poquito más hacia arriba, pero voy a estar por lo menos un semestre, así que les aviso, pero yo encantada. Con todo gusto. Bien, y ahora vamos al último segmento de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Los observadores en la discusión caliente, pero como no tenemos discusión caliente porque mi amigo me abandonó, me dejó plantado en el altar, ¿no? Sí quiero comentarle a la audiencia que el segundo simposio, la narrativa de los sonidos, que esta vez tuvo como enfoque los sonidos de la migración, lo pueden encontrar en la página web del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y les dejo, Tito, ahí si me ayudas, les dejo el link de la ponencia de Consuelo, que denominó Habitar Migrante, Paisajes Sonoros de la Ciudad de Movimiento, donde pueden ver fragmentos de los documentales que expuso, ¿no? Y que también pueden encontrar el resto de ponencias. Estaban increíbles, realmente estaban increíbles, con un enfoque absolutamente novedoso, que a pesar de estar yo en el campo de esta investigación, me quedé impresionado de todo lo que no sabemos y todo lo que podemos aprender desde los sonidos. Así que, sin más, querida Consuelo, muchas gracias, me encantó conocerte, espero conocerte personalmente, y ya sabes, estás invitada acá a Ecuador. Ay, muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien y también un gusto, Gonzalo, qué bueno que hayamos tenido este momento para conversar. Listo, un abrazo a todos y nos veremos en el próximo programa de Los Observadores. Gurbay. Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyber.